Esta sintonía del mítico Vangelis siempre es una forma de aproximarnos a la España mágica, bien sea con el nomenclator, lugares extraños, con nombre no menos singular, como para intentar indagar un poco en ese pasado ancestral que tenemos, con historias maravillosas y que raras veces ven la luz, raras veces se habla de ellos. Y yo creo que merece la pena tener desplazado a un reportero, un compañero de este equipo, en un lugar creo que muy frío, un lugar que fue además origen de algunos casos muy raros, por ejemplo de ovnis con supuestas visiones de tripulantes, año 1973, un lugar que se ha conservado casi perfectamente y que tiene muchos enigmas a su alrededor. Ese lugar se llama Rupit. Allí está, en Cataluña. Juanja Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Tú bajo cero casi, ¿no? Pues yo me estoy congelando prácticamente, no sé si es viento, que ahora mismo por una tramontana terrible, pero terrible, y la verdad, no, el sitio este es, bueno, aparece en un artículo que de ahorita realmente si el demonio puso aquí su dedo, eso por un capricho, porque se conserva desde el siglo XVII igual, estoy justo ahí más afuera del pueblo. Se oye mucho el viento, Juanje, no sé si puedes resguardarte de alguna forma, porque la verdad es que tenemos problemas, la tramontana en vivo, esto también es radio, ¿eh? No, pero sigo en vivo, espérate, voy a intentar meterme aquí, ¿me escucháis aquí un poquito mejor? Sí, un poquito mejor. Y ponte un gorro. Sí, bueno, cuidado que hemos vivido alguna tramontana en Menorca, acuérdate, Carmen, sí, y cuando sopla la tramontana da un poco hasta miedo, ¿eh? Las ventanas golpean, los árboles se quedan como encorvados, en fin, no me extraña que nazcan muchas leyendas en lugares donde sopla el viento así, Juanje. Hombre, la verdad que sí, realmente Rupit es una maravilla, hay que pensar que es un pueblo, lo tengo justo ahora mismo enfrente, está conservado igual desde el siglo XVII, en una piedra, de ahí que viene Rupit, significa piedras en catalán, y luego, ¿no?, que lo hemos recorrido hoy junto a Carlos Mesa, pues es una maravilla, o sea, la gran cantidad de leyendas que quedan, que son prácticamente todas de tradición oral, hablan de tierra de gigantes. ¿Tierra de gigantes? Tierra de gigantes, sí. Es el 80% de las leyendas que hay allí son sobre gigantes, sobre batallas que había de gigantes en esa zona. Realmente los montes escarpados que hay al lado de Rupit son de impresión, o sea, hay cortados como de 500 metros, hay algunas desplazadas que según cuentan las leyendas pues son de estas batallas de gigantes, y luego de leyendas que es muy curiosa, que es sobre entradas al inframundo. En esta parte es, bueno, pues enfrente del pueblo de Rupit, dentro de esa misma serranía que es la Colsacabra, pues hay agujeros que son posiblemente de origen celta o de origen íbero, que serían antiguas tumbas, pero para los habitantes de esta zona de Rupit son lugares tenebrosos donde salen de repente extrañas brumas, y no se recomienda, digamos, al viajero que se acerque hasta esos escarpados, ya que dicen que ahí, bueno, pues comienza el inframundo, y a partir de ahí pues toda una serie de seres extraños y mágicos que están debajo de esta sierra maravillosa. O sea, Juanje, leyendas tipo Boca del Infierno. Sí, eso sí hay. Justo en la parte, digamos, cuando uno llega a Rupit, el pueblo está, digamos, en la parte izquierda de una ladera, pues en la parte derecha de la ladera, enfrente, caminando como una hora más o menos, ver los agujeros del momento, y ahí sí se habla de estas bocas al inframundo, que son realmente, bueno, posiblemente tumbas muy, muy antiguas. Y luego también otra curiosidad que tiene Rupit, que yo no conocía, es que fue el corazón de la zona de bandoleros durante el siglo XVIII de Cataluña, ya que estamos hablando de una comarca prácticamente virgen, tocar, todo lleno de bosque, y entonces pues los bandoleros se escondían ahí para saltar los caminos que hay entre Olot, Vic y algunas otras zonas, el paso que había de mercancías que venían desde Francia. Era un lugar ideal para esconderse por lo abrupto del terreno, porque es una zona prácticamente impracticable, vamos. Bueno, el bandolerismo en Cataluña, que fue mucho más activo de lo que la gente cree. Juanje, tenemos problemas por ese viento con la conexión. Te escuchamos muy atentos porque la crónica es fantástica. Gigantes, entradas al inframundo, historias de bandoleros en un lugar apenas tocado. Ahí estás, pero el viento lo está haciendo difícil. Así que si te parece, resguárdate, compañero. Seguro que nos darás buena cuenta de tu investigación. Me alegra tenerte de nuevo
en el lugar de los hechos, siguiendo la noticia. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo muy fuerte, familia, a todos. Gracias, Juanje. Beso. Me estoy imaginando a Juanje, Santi y Carmen pasándolo francamente mal, buscando un hueco para hablar, y la verdad es que era muy interesante lo que contaba, pero pegaba el viento, ¿cómo pegaba la tramontana en Rupit, Sí, es que la tramontana cuando quiere, fíjate cómo están los árboles en Menorca, ¿verdad? Es Cuando maravilloso. da ese viento. Hay fotografías tremendas de los árboles, como si fueran garras de madera, Sé que a Juanje le hubiese gustado comentar la historia que viene a continuación. Tenemos Crónica desde Italia, este programa no para, va de un lado a otro, y es emocionante porque esta semana ha sido pródiga en acontecimientos. Los vampiros del Perú, para la historia, el fantasma de Sting, casi nada, por ser quien es, y el caso vertebrado como está, que no es tontería, pero es que encima... se había hablado del gran ejército perdido, ¿verdad, Santi? En la historia, el ejército de Cambises. ¿El ejército de Cambises? Y era uno de esos enigmas históricos que han aparecido en enciclopedias. Sí, yo creo que con la tumba de Gengis Khan es de las dos cosas perdidas en la arqueología que son dignas de que se hiciese una película de Indiana Jones, ¿no? Y ha pasado algo. Hay polémica entre Egipto e Italia. Unos investigadores italianos aseguran que han descubierto algo sorprendente sobre este ejército perdido. ¿Qué tiene que hacer Milenio 3? Pues bueno, acudir a su corresponsal en Italia, el gran Joan Solés, que ha recopilado información, documentos. Es un mini reportaje de Joan Solés sobre este hallazgo de uno de los grandes misterios del pasado, el ejército perdido. Hola, saludos a todos. 50.000 hombres del ejército del rey persa Cambises II desaparecieron misteriosamente hace 25 siglos en el desierto egipcio del Gran Mar de Arena, en la travesía para sojuzgar al pueblo amonio, según dejó escrito unos 35 años después el historiador griego Heródoto. Toda una leyenda que ha propiciado decenas de expediciones a la búsqueda de tesoros ocultos en la arena del desierto. Conocíamos historias de valles llenos de huesos blancos, ha explicado Dario Dal Búfalo, profesor de Historia y Técnica Arquitectónicas de la Universidad de Lecce, que participa en la investigación en el desierto egipcio desde 1990. Los beduinos hablaban de miles y miles de cráneos y huesos. Ahora, Del Búfalo y los arqueólogos italianos, Angelo y Alfredo Castiglioni, aseguran que el imponente y poderoso ejército persa, para sorprender a los amonios, no siguió la ruta más directa, la de los oasis, sino que se desvió y se adentró en el pavoroso desierto en el que quedó atrapado y enterrado, según ha explicado Del Búfalo al canal de televisión Discovery. That was the luck of this expedition. Nobody ever discovered an Achaemenid or a Persian piece. Esta fue la suerte de nuestra expedición. Nadie hasta ahora había hallado antes objetos en una zona tan alejada. Nosotros hemos descubierto flechas de bronce primero, restos humanos después y finalmente objetos personales. Las dos zonas de los hallazgos son próximas al desierto del Gran Mar de Arena. Close area to the big storm. Del Búfalo, los arqueólogos Castiglione y todo el equipo de investigación italiano han localizado miles de cráneos, principalmente en una gruta subterránea en la que se habrían refugiado los persas y de la que nunca salieron tras la gran tempestad de arena. Sin embargo, el viceministro de Cultura egipcio y jefe de arqueología, Zahi Hawass, desmiente el descubrimiento, infundado y engañoso, ha afirmado, de un equipo de arqueólogos de Italia que no dispone siquiera de permiso para excavar. A la espera de las conclusiones de una comisión científica, el Gran Mar de Arena de Egipto parece que resista a desvelar sus misterios. Geray Martínez, que de nuevo nos sumerge en el miedo, en este miedo sonoro. Escuchen. ¿Por qué? Porque como si fuera una espiral, un bucle que no nos deja, y le hemos dedicado casi 2 horas, nuevas informaciones. No es el Perú, es un país fronterizo, y, en fin, la muerte, el ritual, noticia de estos minutos prácticamente.
De nuevo asesinatos en la selva, en este caso en Ecuador. Los titulares dicen los asesinatos en la selva podrían estar conectados con el tráfico de cabezas reducidas. Al parecer, en el último año, Iker, se han hallado 6 cuerpos decapitados, entre ellos el de una niña, y esto ha generado que se sospeche que podría ser una red de traficantes de cabezas humanas reducidas. Al parecer, se puede llegar a pagar en el mercado negro unos $20.000 por cada una de esas cabezas reducidas. Lo que se hacía eran rituales de guerra que se hacían en diversas partes de la selva entre las tribus Asuar y Suar, y tenían todo un ritual en el que los nativos cortaban la cabeza a la altura del cuello, desprendían la piel del cráneo y del rostro, mantenían la cabellera, quitaban lo que eran las partes blandas como el cerebro o los ojos, y posteriormente la hervían con hierbas para encogerla y luego rellenarla de arena, y así la secaban durante varios días. Bueno, pues ahora los chanzas, como también se llaman a esas cabezas reducidas, al parecer tienen una venta. Hay gente que se dedica a coleccionar estas cabezas reducidas y se están vendiendo en el mercado negro. Es una noticia que, te digo, Iker, ha ocurrido en Ecuador. Todavía la policía lo está investigando. No está 100% verificado que de verdad se trate del tráfico de cabezas reducidas, pero todo apunta a que hay una red en la que se dedica a esta serie de cosas y está decapitando a gente. Esta noticia que aparece en El Mundo prácticamente ahora mismo. En Ecuador se habla. Por cierto, en Nueva York está el museo de Mr. Ripley, ese aventurero buscador de cosas raras, y las cabezas reducidas, sobre la que hay mucha leyenda urbana, ¿verdad, Santi? Eran una de las piezas preciadas de este hombre. ¿Cómo va esa encuesta, Carmen? Pues vamos a verla ahora mismo. Ya hay mucha gente que ha votado. La pregunta era, ¿crees que se utiliza grasa humana en la fabricación de cosméticos? 62,6% cree que sí, 37,4% cree que no. En fin, el porcentaje sube y sube, y nosotros, repito, no decimos nada ni acusamos Yo a creo nadie. que no, fíjate. Las botellas de Inca Kola llenas de grasa son una realidad que ha mostrado la policía, y aquí hemos hablado con datos sobre la mesa. ¿Queréis que viajemos al mundo de la conspiración? ¿Queréis que todos juntos a las 3:23, hora Capicúa, escuchemos esos soniquetes tan especiales? ¿Qué nos trae Santiago Camacho? Pues verás, Iker, estos días, estas semanas pasadas que hemos estado hablando de ese bombardeo científico que se hizo a la Luna, pues andaba yo recordando una historia curiosa, y me alegro que sea hoy el día en que la lanzamos, porque después de un programa tan denso es mejor desengrasar un poco. Nunca mejor dicho, lo de desengrasar. Sí, ha sido un término afortunado. Bueno, no mucho. Es una historia de la Guerra Fría y que indica mucho la verdadera naturaleza que tuvo este conflicto, porque en realidad la Guerra Fría, como su nombre indica, tuvo muy poco que ver con una guerra verdadera. Se parecía más bien a las historias que se cuentan alrededor de las hogueras de campamento, que parecía que el que conseguía espantar un poco más al rival, el que se le ocurría la barbaridad más grande, pues ya llevaba algo ganado. Así que no nos extraña que en aquella época curiosa se produjeran historias y proyectos tan raros como los que vamos a citar a continuación. Pues recordemos que en los años anteriores al primer alunizaje, en los años 60, los Estados Unidos estaban muy por detrás de la Unión Soviética en la carrera espacial. Los soviéticos habían colocado el primer satélite artificial, los soviéticos habían colocado el primer hombre en órbita, y los Estados Unidos se veían en la necesidad de tener que hacer algo urgentemente si no querían que el comunismo se expandiera por el espacio exterior a una velocidad bastante importante. Pero claro, lo del aterrizaje lunar, que fue realmente lo que le salvó la cara a los estadounidenses, como suele pasar en estos casos, no fue ni mucho menos la primera idea que se barajó. La primera idea tenía por nombre Proyecto A-119, un nombre en clave que encubría la siguiente historia. El plan era lanzar un misil balístico intercontinental contra la Luna
un misil cargado con una potentísima cabeza nuclear, de forma que el hongo subsiguiente se pudiera ver a simple vista desde la Tierra. Para eso había que conseguir que la explosión tuviera lugar en el horizonte lunar y en una noche de luna llena pues se viese la luna no redonda sino con un honguito que le había salido. Los científicos en cuestión, para esto, lógicamente, utilizaban pues, pura lógica carcelaria. Si quieres que te dejen en paz en el patio, coges al primer infeliz que pasa, le das una paliza y todo el mundo cree que estás loco y te dejan en paz. Pues esto era poco más o menos lo mismo. Tenemos armas nucleares, somos capaces de llegar hasta la luna con ellas, a ver qué hacéis con nosotros. El nombre clasificado del proyecto A-19 era Estudio de los vuelos de investigación lunar, que bajo esas carpetas pues se ocultaba todo esto, ¿no? Afortunadamente los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que tal vez lo de lanzar una bomba atómica contra la Luna era ir un poquito demasiado lejos y pues bueno, desestimaron el proyecto y se centraron más en la carrera espacial. Pero porque no se diga que siempre decimos las cosas de los americanos, el tema de la paranoia no era patrimonio exclusivo de ellos. Al otro lado del Atlántico, los británicos estaban barajando un nuevo sistema de defensa para el hipotético caso de que los soviéticos pues atravesasen la frontera de Alemania Oriental y supusieran una amenaza. Así que diseñaron una nueva bomba atómica, que no estaba diseñada en absoluto para ser lanzada desde un avión, ni puesta en un misil. Su nombre en clave era Pavo Real Azul. Y el Pavo Real Azul era básicamente una bomba atómica de gran tamaño diseñada para ser enterrada en el suelo. ¿Por qué tienen esos nombres las bombas? Fat Boy era una de... Sí, los nombres en clave en general son fascinantes. O sea, yo siempre he pensado, los espías, los señores que clasifican cosas, ¿de dónde sacan los nombres en clave? Yo escribiría un libro sobre el tema y la verdad es que daría para mucho. Pues el Pavo Real Azul era una bomba atómica para ser enterrada. Entonces, ¿para qué? Era una mina de tierra atómica. Es decir, la idea era la siguiente: tú enterrabas en un sitio estratégico esa bomba atómica y cuando pasasen los rusos la hacías detonar. Claro, lo de enterrar una bomba atómica de aquella tecnología, de aquella época, que no era la de ahora, durante, por ejemplo, un largo y frío invierno, suponía un problema técnico importante, que era que el frío podía congelar la maquinaria, podía congelar los elementos, y entonces pues hubo un pequeño brainstorming entre los científicos británicos. Dijeron, ¿qué hacemos con esto? Dice, pues podríamos envolverlo con mantas y fibra de vidrio para aislarlo. ¿Y por qué no instalar calentadores? Decía pues uno un poco más sensato. Y la discusión se cortó cuando alguien dijo la palabra mágica. Y la palabra mágica era pollos. Una granja de pollos. Sí, esto va así. Se entierra la bomba atómica, se construye encima una granja de pollos que además le sirve de camuflaje, y el calor corporal de los animalitos mantiene caliente el Pero son informes reales, Santi. Sí, señor, estos son informes 100% reales. Afortunadamente en este caso tampoco se llevó a la práctica porque, bueno, los británicos con muy buen juicio dijeron, la verdad es que tener como 20 años enterrada una bomba atómica pues al lado de un pueblecito y tal, por muchos pollos que hay encima, pues no es del todo una buena idea. Volvamos a los Estados Unidos, que allí los hemos dejado con la Luna y con sus bombas, y la siguiente que se les ocurrió fue decir, bueno, pues vamos a poner un hombre en la Luna, pero vamos a ponerlo, pero ya que lo ponemos tampoco hay necesidad de traerlo, porque realmente era lo complicado. Es decir, el problema técnico grande de una misión lunar no era colocar a 1, 2 o 3 hombres en la Luna, sino era traerlos de vuelta realmente. Así que así nació el Proyecto Horizonte. Y el Proyecto Horizonte estaba diseñado 10 años antes de que llegase el primer hombre a la Luna. Estaba diseñado para colocar a 2 astronautas en la Luna para que creasen una base estable. Esos astronautas sabían que de momento con la tecnología de esa época no podrían regresar jamás.
Pero además, ya que iban con una alegría tremenda. Claro, pero es que además, ya que se pone una base en la Luna, se la pone con un motivo, ¿no? Entonces, estos señores primero llegaban ellos con su módulo lunar y luego se les iban tirando cosas. Se les iban tirando pues material de construcción, se les iba tirando lógicamente comida, agua, todo lo que fueran precisando. Y dos tenían que hacer una base. Sí, y tenían que construir la base con sus propias manos y entre las cosas que se les tiraba armamento nuclear para, ya que tenían una base en la Luna, pues tenerla apuntando a la Unión Soviética y en caso necesario disparar desde allí. Proyecto desestimado, primero porque era difícil encontrar voluntarios y segundo que los voluntarios fueran gente equilibrada como para tener varias bombas atómicas en sus manos sabiendo que habían ido a una misión suicida. Todo eran demasiadas variables extrañas y al final el proyecto Horizonte se dejó en el cajón. Así que este ha sido un pequeño repaso a la Guerra Fría. Ha sido una mezcla entre sección de conspiración normal y Amigos de Santi. Sí, porque Amigos de Santi son los que han diseñado esos proyectos. Eran gente tremenda, pero bueno, algún día te explicaré la historia del general norteamericano que se le ocurrió como gran idea para derrocar a Fidel Castro escenificar una aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre en el malecón de La Habana con toda suerte de escenografía, láseres. ¿Ese no fue el proyecto Mungus o algo así? Eso fue parte del proyecto Mungus y esas eran las cosas que se le ocurría a la gente en la Guerra Fría. O sea, hay una serie de historias descacharrantes que nunca se llevaron a cabo, pero que se propusieron, se discutieron y hasta se les asignó presupuesto. Y ahora se ha desclasificado. Efectivamente. Oye, pues de verdad, la próxima conspiración, cuéntanos eso. De acuerdo. La historia de las apariciones que pudieron cambiar el régimen de Fidel Castro. Hecho. Por cierto, Santi, ¿tú has escuchado alguna vez una música que vaya tan pegada a una sección como este piano? No, la verdad es que no, y además no sería lo mismo. A mí personalmente es que me da el tempo, me da el ritmo para hacerla así, y yo ya creo que no podría hacerlo sin ella. Este piano, que lleva sonando pues unas cuantas temporadas, muchos años, mucha gente me lo pregunta, Santi, viene de la banda sonora de Nos Miran, una película española de hace también unos 6 o 7 años. Es el piano que acompaña las historias de Santi Camacho, y yo lo estaba pensando mientras escuchaba. He visto pocas veces una banda sonora radiofónica que se adapte también a lo que Santi cuenta. Fue idea tuya, ¿eh? Sí, pero bueno, eso es lo de menos. La próxima semana, la historia de las apariciones de Fidel Castro, si te parece, Hecho. Santi. Vamos con otras apariciones. Carlos Largo ha investigado en su Callejero del Misterio una secuencia de hechos increíbles. Un soldado, unos milagros. Nos marchamos muy lejos a una calle que guarda secretos. En su nombre, esa es la labor, ni más ni menos que de esta sección, del Callejero. Hay una serie de códigos de algo que nosotros, especialistas del misterio, no conocíamos. Soldado, milagros, calle. Bueno, lo resuelve caminando por esos lugares ya solitarios Carlos Largo. El Callejero del Misterio. Son muchas las leyendas que acompañan a las tumbas más antiguas de nuestros cementerios, historias que en muchas ocasiones, partiendo de un hecho real, se convierten en parte de la tradición popular de nuestra cultura. Sin embargo, hoy en el Callejero del Misterio queremos viajar, queremos adentrarnos en la vida del personaje protagonista de nuestra calle, la calle Benito López Franco, el soldado de los milagros. Nos situamos en Melilla, donde se encuentra la calle al que da nombre Benito López Franco, un joven soldado aragonés que llegó a la ciudad a finales de los años 40 y que se había desplazado hasta allí junto a otros compañeros de quinta para prestar el servicio militar. Según todos los vecinos, los conocieron, pues era alto, guapo y tenía una excelente voz para cantar jotas, y en esto pues a Benito le toca hacer la mili, y entonces pues abandona un poco todo estas posibilidades artísticas que tenía y va a Melilla a hacer la mili, y allí pues le toca estar en el cuartel de infantería,
y allí transcurre sus primeros meses. Juan Domínguez La Sierra, periodista del Heraldo de Aragón y escritor, nos describía a Benito como un muchacho apuesto, de 1,90 m de altura y que cantaba jotas de manera excepcional, algo que no tardó en llamar la atención de la hija de un alto cargo militar de la época, que a su vez estaba comprometida con el hijo de otro oficial. Bueno, pues este joven apuesto que cantaba en las fiestas militares, pues conquista el corazón de una chica, de una hija. Unos dicen que era la hija del capitán médico con el que él trabajaba de auxiliar sanitario. Se enamora de la chica de Benito y bueno, pues está dispuesta a ir con él a donde sea. Según el testimonio de algunos compañeros, la joven enamorada no dejaba de perseguir a Benito, hasta que un día el padre de la chica, al enterarse de la relación existente entre ambos, dio una orden para que el día 20 de enero de 1950 trasladaran de cuartel al soldado aragonés. Parece ser que, bueno, Benito, precisamente poco antes de su muerte, tenía previsto un permiso de una semana en Cetina y después parece ser que iba a ser trasladado a Madrid, que no iba a volver a Melilla. Entonces la chica, la joven, le dice a Benito y supongo que también a su padre que está dispuesta a irse a Madrid para acompañar a Benito. En esta situación, pues sucede lo inesperado, que Benito aparece ahorcado en las letrinas del cuartel. Según la versión oficial, Benito se había suicidado. Por este motivo, las autoridades eclesiásticas de la época le denegaron la sepultura en sagrado y se le enterró en una fosa común. Años más tarde, sus restos serían exhumados y se depositarían en la actual tumba del cementerio melillense de la Purísima Concepción. Un acontecimiento que desde entonces ha dejado marcadas las vidas de familiares, amigos e historiadores conocedores de la vida del joven militar. Al parecer, uno de los grandes amigos de Benito durante el servicio militar en Melilla era Alfredo, que era otro compañero que también era de Cetina, y cuando Alfredo acaba su servicio militar, hay otro soldado del cuartel que le avisa de que Benito López Franco no se había suicidado, sino que había sido objeto de una paliza y que eso le había llevado a la muerte. Alfredo, como no tiene a nadie con quien confirmar estos extremos, cayó toda su vida este asunto, pero a la hora de la muerte confiesa a otro amigo de Benito, que se llama Gregorio, le confiesa este asunto. Gregorio, cuando los restos de Benito en 1977 se van a exhumar, pues le pide a su hijo, que va a ir allí a la exhumación, que se fije en las heridas que tiene el cuerpo. Entonces, que era un hijo político de Gregorio, se fija en la exhumación del cadáver y ve que Benito efectivamente no tiene ningún daño en la zona del cuello, y si por el contrario lo que tiene es un gran golpe en la cabeza y también en uno de los brazos. Sus familiares siempre han mostrado su desacuerdo con la teoría del supuesto suicidio. Escritos y testimonios de algunos de sus compañeros como Gregorio son las únicas pruebas que remiten a un posible asesinato del que hoy en día se le llama el Soldado de los Milagros. Y es que desde que se conoce la existencia de la tumba de Benito, son muchas las personas que cuidan diariamente de su sepultura y que dicen haber sido curados por el Santo Soldadito. La tumba que tiene el cementerio de la Concepción es una tumba que está diariamente llena de flores, y especialmente pues en las fiestas de todos los santos pues hay flores, coronas, va muchísima gente, le rezan plegarias, etcétera, etcétera. La gente empieza a ir a la tumba, a llevarle flores y entonces a pedirle favores, milagros y ayudas, y entonces, bueno, pues la gente cuenta que alguno de estos favores se los ha concedido. Hay personajes con nombres y apellidos que confirman sus milagros. Por eso este caso pues tiene una gran singularidad, porque se trata efectivamente de un santo laico no reconocido por la Iglesia, y que además
tiene la devoción de gente musulmana. Vaya semana de noticias. El callejero del misterio nos da siempre nuevos casos, nuevas historias. El soldado de los milagros. Esta noticia tiene que ver con una cosa que seguía Santi hace tiempo, lo proponía, igual un día hay que tocarlo. Todo lo que ha envuelto a la muerte de Michael Jackson, en fin, también está envuelto en bruma. Hay una última hora que, en fin, tiene que ver, no tiene que ver. Hoy ha habido una sobre el médico que había comprado 5 frascos, decían, de esa especie de anestesia en una farmacia para adjudicársela a Michael Jackson. Pero esta noticia, la que tienes aquí, Carmen, en fin, no suena bien, ¿no? ¿Es como si estuviera relacionada o no? Pues en cierto modo sí. La noticia dice que se suicida el padre del menor que acusó a Michael Jackson de abusos sexuales. Se llamaba Evan Chandler, tenía 65 años y fue encontrado sobre su cama con un arma en la mano y un tiro en la cabeza. Se quitó la vida el pasado 5 de noviembre, la noticia ha salido hoy, no se ha conocido hasta hoy, y es que al parecer Chandler estaba completamente obsesionado con hacerse cirugías estéticas para que no se le conociera. Por el tema de padre? Michael Jackson, eso es. El hijo ya dijo que esos abusos nunca se habían cometido, exactamente. Y él estaba obsesionado con que los fans de Michael Jackson le acosaban, le seguían, le reconocían, y entonces pues se sometió a muchas operaciones en su rostro. Iker vivía completamente obsesionado con la figura de Michael Jackson, sobre todo creyendo que era perseguido por sus fans. Ahora, lo que es ser inmortal, lo que es ser inmortal. Michael ya no está, pero en cuanto uno oye la música, sabe perfectamente la imagen que viene al subconsciente. Eso es ser un mito absolutamente inmortal, le guste más a unos, menos a otros. En este caso, vaya historia. Obsesionado porque los fans le perseguían. Todo lo que vas investigando, Santi, aunque sea un apunte, que tiene que ver con Michael Jackson, incluso y el misterio, se agranda. No me extrañaría nada que surgieran libros dentro de nada sobre este tema. Seguramente. No le arriendo la ganancia a este buen señor, porque la verdad sea dicha, los fans en general y los de Michael Jackson en particular, más que nada precisamente por el momento terrible de pasar por la muerte de tu ídolo, pues pueden haber sido muy insistentes y muy incisivos a la hora de presionar a este buen señor. Algún día deberíamos de tratar aquí o en Cuarto Milenio sobre hasta qué punto un fan puede llegar a extremos insospechados en la devoción mal entendida o bien entendida hacia su ídolo. Y en cuanto al caso de Michael Jackson en particular, es que prácticamente según van pasando las semanas y los meses, vamos descubriendo nuevas facetas. Una trama auténtica. Facetas sobre su muerte, sobre su vida, sobre aspectos que no conocíamos, como incluso relaciones con el espiritismo, con lo paranormal, sobre los entresijos de estos juicios, sobre la paternidad o no paternidad de sus hijos. Yo creo que desde luego el gran libro de Michael Jackson está por escribir y seguramente alguien lo está escribiendo ahora mismo. Últimas declaraciones que imagino que también tienen que ver con el shock, ¿no? Postraumático. O con lo mediático. ¿No? El de homenaje a Michael y a los misterios se contará seguro muy pronto, Santiago. Voy a hacer una recomendación rápida de esas que me gustan a mí. Un libro que me acabo de leer en 2 días, me ha impresionado, y he leído como 20 biografías de Poe. Poe, una vida truncada, te lo recomiendo, Santi. Peter Ackroyd, lo edita Edasa. Hay 2 escenas, claro, un buen periodista, entonces en 2 escenas te lo cuenta. Una, fíjate, imagínate a Poe, el gran Poe, padre de la novela detectivesca y de la novela de fantasía y terror, se dice pronto. No tenía un chelín, tan es así que no podía ir en el carruaje a su periódico, y iba todas las mañanas entre la bruma por un barrizal caminando 8 kilómetros.
Una vez hizo un invento de un globo que iba de la Tierra a la Luna, lo publicó la prensa y cuenta Poe que no tenía ni para comprar el periódico. Pero un día, Santi, fíjate, no tenía nada, iba caminando tranquilamente, le quedaban 6 o 7 kilómetros y se encuentra con un periodista que sí tenía carro. Pero él no quería subir. Y le dice, te veo contento, tratándole por una especie de desprecio, ¿no? Embarrado, la misma levita siempre, durante 15, 20 años la misma levita, la que sale en todas las fotos de Poe, y le pregunta, ¿por qué estás tan contento? Y Poe le responde, Santi, esto es impresionante, mientras escuchamos El Cuervo de Alan Parsons, le dice, muy sencillo, tengo que andar 8 kilómetros, no tengo dinero, pero acabo de escribir en este papel el mejor poema jamás creado. Ese poema era El Cuervo, claro. Un tipo interesante, Poe, ¿eh? Tipo interesante, efectivamente, pasa por ser uno de los mejores, desde luego el mejor poema de la literatura norteamericana y posiblemente de los mejores de la literatura en habla inglesa, codeándose con Shakespeare y con grandes, con Byron y con grandes genios británicos. Pero fíjate que hemos unido en el tiempo a dos personajes, a Michael Jackson, a Edgar Allan Poe, y se me ocurre un misterio fascinante, y es el misterio de estas personas que Dios, la naturaleza, el hado, llámalo como quieras, les ha dado un don especial, un don mágico para la mayoría de nosotros, gente como Michael Jackson, como Vincent Van Gogh, como el propio Edgar Allan Poe, y sin embargo son absolutamente desastrosos a la hora de manejar su vida personal, hasta el punto de que eso les lleva a tragedias inenarrables. Es decir, ¿qué misterio radica ahí? ¿Por qué lo sublime convive tan de cerca con lo miserable? Es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Pues vamos con esos mensajes. Bueno, lo de la grasa humana ha sido lo que ha acaparado todos los medios normal. Que tenemos para que nos hagan llegar sus opiniones. Rodolfo Lainez desde Honduras nos decía qué horror como para escribir una novela y llevarla al cine. El Nous decía, esta vez sí que la verdad supera la ficción. Total, es increíble. Total. Trapiche nos decía, hola milenarios, me parece increíble que asistamos de una forma contemporánea a uno de estos hechos dignos de mitos y leyendas. Dentro de 50 años contarán esta historia y parecerá increíble. Totalmente de acuerdo. Lo que hay que combatir es la ignorancia. ¿Cómo pueden pensar que la grasa humana tiene propiedades que no tiene el animal? Nos dice Josep. Menudo empiece de programa. Vez más la actualidad se supone a los temas preparados. La noche promete, no pienso dormir hasta que no se haya acabado. Esto nos lo mandaba Mónica de Tenerife cuando empezábamos. En Andalucía se hablaba antiguamente de los mantequeros que raptaban y mataban niños. El tío mantequero, ¿te acuerdas? Sí, el tío mantequero. Pero ¿cuánto dinero más o menos se suponía que ganaban por la grasa de una persona? ¿Cuánto vale la vida de una persona? Saludos desde Vinarós, nos decía Rafa. Pues $10.000, ¿no? 15.000, que hay que aprobarlo a esa zona, es decir, una verdadera fortuna en esas tierras. Caronte decía que la leyenda de Bathory nunca ha muerto y a lo mejor tenía razón en sus creencias. Uy, vaya nombre, ¿no? Caronte, pone. Grasa humana para cosmética, demasiado cruel para ser verdad, nos decía Enrique. Demasiado cruel y seguramente ficticio, pero lo que no es ficticio es lo que hemos contado. Que por cierto, chicos, yo lo he dicho varias veces, pero es cuando te das cuenta del poder que tiene la radio, ¿eh? Que pase esto ayer y estar contándolo hoy para todo el mundo y para toda América, con lo que supone. Sé que mucha gente en América ha escuchado esta noche cosas que ellos conocían, pero no esperaban, lo conocían de la antigua tradición. En fin, que es un lujo tristísimo por el hecho, pero como comunicadores, qué emocionante, qué sobrecogedores estar contando esto en tiempo real. Javi Kers nos dice, mi mujer es peruana y estamos consternados y aturdidos al escuchar estas cosas del Perú. Perú es un país maravilloso, fascinante y enigmático, con muchas luces y sombras en su sociedad. Mejor descrito imposible. Queridos milenarios, el tema es increíble, todas las decapitaciones y el negocio de la grasa es realmente surrealista, cuesta creerlo. Gracias por el programa, Adrián. Percibo a la gente tan impactada como nosotros, ¿eh? Sí. Esto va a una capa muy profunda del entendimiento, yo creo. Esto conecta directamente con los peores terrores, ¿eh? Vuelven los sacamantecas, hay maldiciones de las que el hombre parece incapaz de librarse por más que pase el tiempo y avancen las civilizaciones. Infinitas gracias por investigar y traernos la verdad, nos decía Antonio Gómez Toribio.
¿Realmente les saldría rentable utilizar grasa humana? El esfuerzo por ocultarlo y los medios logísticos serían enormes. Un saludo a Luis de Zaragoza. Saludos, nuestra humanidad a veces es nuestro mayor horror. Da miedo escuchar este caso, seres humanos tratados como materia prima para conseguir un producto, decía Israel. Pero a mí todo eso me parece tremendo, pero Santi, lo que más impresionante, ¿sabes qué es? El aislamiento, el lugar y precisamente lo rudimentario y lo ritual de la historia. Pues sí, es atroz. Yo me quedaba, fíjate, con la última reflexión del doctor Cabrera, porque es que no sé qué me espanta más. No sé si me espanta más que esas muertes sean muertes inútiles, fruto de la superstición, fruto de las creencias ancestrales, o sean muertes que han beneficiado a alguien que no conocemos de alguna forma, sean muertes de las que a día de hoy un ser desconocido en algún país está sonriendo, ¿no? Sí, está disfrutando o de lo que él cree que es el fruto de eso. Y no tiene, o sea, hemos hablado de multinacionales, hemos hablado de diferentes negocios, pero fíjate que la noticia que leía Carmen hace unos minutos, si alguien es capaz de pagar dinero porque se decapite a un semejante para tener una cabecita reducida en una repisa, vamos a poner que también pagó $15.000 por un adorno. ¿Qué utilidad puede tener esa grasa humana para alguien que en un momento dado pues le dé un valor supersticioso, le dé un valor místico, alguien le haya engañado y le haya dicho que puede ser medicinal? Vaya usted a saber. Pero si por tener una cabecita humana se puede decapitar a alguien, ya no lo podemos creer todo. Ya empiezan los bulos. Nos dice hasta dónde llegan las especulaciones. Hay quien opina que es un inmenso bulo orquestado por lobbies a favor de la bulimia. Juro haberlo oído, nos dice Juani de Écija. Pues, sí, pero los cuerpos están ahí. En fin. Tantas y tantas cosas que ocurren ocultas a la luz pública con protagonistas capaces de los más atroces actos, convencidos hasta la médula de que lo que hacen es lo correcto, nos decía Zarpo. Los sacamantecas todavía existen. Eso sí que da miedo. Conectamos rápidamente con Nacho Ores, resumen de la historia, rápido, acontecimientos sobre David y Salomón, antiguos reyes importantes, y, en fin, un poco de oxígeno para esta historia tan densa que os hemos contado. Merecía la pena cambiarlo todo para contar lo que está pasando. La polémica sigue viva. A pesar de que todos tenemos en mente a las figuras bíblicas de David y Salomón, lo cierto es que no existen muchas referencias arqueológicas de que estos monarcas existieran realmente. Solamente la estela de Dan, fechada en el año 842 antes de nuestra era, hace una mención a un tal Ahaziyazu, hijo de Joram, rey perteneciente a la casa de David. Nos da su opinión el biblista Javier Alonso. Evidencias arqueológicas, aunque pueda parecer increíble, si tuviese que decir solamente una palabra, diría ninguna. Eso le puede sorprender a los oyentes, a muchos de ellos que probablemente han visitado Tierra Santa y les han enseñado la ciudad de David en Jerusalén, o los establos de Salomón en Megiddo, o las murallas de Salomón, o las puertas de Salomón en Megiddo, Gezer y Hazor, pero en realidad ninguno de esos restos arqueológicos se pueden atribuir con certeza a los personajes que conocemos por la Biblia. Por no estar claro, no lo está ni siquiera que la ciudad de Jerusalén fuera lo que la Biblia nos cuenta. Para muchos arqueólogos, en aquella época la capital judía no era más que una pequeña aldea dedicada a la ganadería. De hecho, todavía no está claro dónde colocar a David, si es que realmente existió a lo largo de este periodo plagado de jefes tribales. El nombre de David sí aparece en una estela conocida como la estela de Dan. Lo que pasa es que no es de su época y no se refiere a él como el rey David, que habla es de un rey de Israel de época posterior, al que un rey sirio sí considera de la casa de David. Lo que quiere decir que consideraban que su ascendencia, o su patriarca, o su héroe epónimo, se llamaba David. Pero en realidad no nos dice nada nuevo respecto a lo que sabemos por la Biblia. Que los reyes del siglo 8 o 7 o 6 después de Cristo se consideran descendientes de David, pues ya lo sabíamos. Nada más que eso, pero eso no significa que este sea exactamente el David que nos cuenta la Biblia. Uno de los más controvertidos es el arqueólogo judío Finkelstein, quien señala que los hallazgos supuestamente identificados con el rey David, su palacio y la cerámica, no son de esas fechas y mucho menos pertenecen a un edificio que pudiera ser considerado un palacio.
El Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto ha decidido cerrar la tumba de Tutankamón para proceder a la restauración de las pinturas localizadas en la cámara funeraria del sepulcro. Nos lo cuenta Sabri Abdelaziz, director de las misiones extranjeras en Egipto. Exponemos este año por primera vez la momia de Tutankamón. Estamos intentando hacer alguna restauración, pero para ello hemos decidido cerrar la tumba. La mayor parte de la gente quería ver la momia, lo que nos ha hecho retrasar el cierre del sepulcro. Las pinturas realmente están bien, pero hay que limpiarlas. El Instituto Paul Getty de Los Ángeles estudiará la causa y el remedio para evitar que las colonias de hongos que empiezan a expandirse por las paredes de la tumba acaben dañando irremediablemente el monumento. A esta noticia hay que sumar la reciente apertura de la casa de Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón, localizada en la entrada del Valle de los Reyes y que puede ser visitada desde el pasado 4 de noviembre. Este instrumento musical también nos retrotrae al primer tema que hemos efectuado y que hemos intentado diseccionar para todos vosotros, los enigmas de la música clásica. Y desde luego qué impacto, por lo menos a mí, me ha producido esta historia en investigación, abierta desde luego. Quizá pueda llegarnos más datos esta misma noche, quién sabe, pero todavía en nuestro país hay esos hostales de carretera. Yo tengo alguna que otra anécdota en hostales de carretera, sobre todo en la época, tú te acuerdas muy bien, Santiago Camacho, de la época de Enigmas, sí, que andábamos de un lado para otro, y yo tenía que dormir muchas veces en estos lugares, y claro, hay ciertos enclaves que son bastante, en fin, escalofriantes, y que uno llega, sobre todo de noche, después de hacer un reportaje, no tiene otra salida, evidentemente son mucho más selectivos antes y de rancia abolengo, y prefieres ir a otros lugares, también por la cuestión económica de aquella época, y caramba, en algunos sitios, me acuerdo perfectamente un hotel de carretera en Granada, no, pero que tú dices es otro, en Cádiz. El de Cádiz es el lugar, que yo no quiero ni recordar, más terrorífico, donde yo he pasado una noche investigando, se habló hace 15 años, 14 años, pero recuerdo uno, por ejemplo, en Granada que me tuve que quedar, que no sé si existirá, pero cuando Paco nos contaba la historia de este crimen sin resolver, yo le decía ahora fuera a Paco, oye, es que puede haber esta noche gente que está escuchándonos en un hostal de carretera, en un motel, pues porque está de viaje, los transportistas que nos siguen, pues bueno, que están ahí durmiendo y que están escuchando esta historia. El de Granada me impresionó y no sé por qué es esos sitios que no tenían nada de extraordinario, pero desde que llegas hasta que te vas, y no era un reportaje, recuerdo que fuese especialmente macabro el que yo estaba cubriendo en aquel momento, porque eso puede influir evidentemente en el ánimo de una persona, pero tengo en la mente muy presente que era un lugar en el que estuve inquieto desde la noche que llegué hasta que me tuve que marchar, y me marché de allí con el viejo todoterreno que tenía, como alma que lleva el diablo. Me ha pasado, claro, son, pues no sé, muchos años en la carretera, llegar a un lugar, fíjate, esto yo es un poco abuelo cebolleta y lo sé, pero me pasó en Salamanca, de llegar a un sitio muy de madrugada y parar porque pues para coger algo para comer, ¿no? Una venta. Y mira, Santi, tuve la impresión, es que la tengo en la mente, me bajé y cuando entré, un par de lugareños, os hablo de madrugada, y intuí perfectamente que iba a pasar algo malo, que seguramente estará equivocado, pero me marché de allí, o sea, entré por la puerta, me vieron, igual alguno se acuerda, y salí rápidamente. O sea, algo me dijo, no estés aquí ni un minuto. Pero donde lo pasé francamente mal es en la Sierra del Retín de Cádiz, después de una serie de reportajes por el sur, por Cádiz, y después de haber estado en casa de JJ Benítez, yo ya tenía que volver, y recuerdo que había temporal, y un hostal que quizás sigue cerca de Vejer de la Frontera, pero que recuerdo que uno pensaba que estaba lo de la carretera, y entonces me suben hacia arriba, la señora con las llaves me sube hacia arriba, y yo veo que voy a través del monte, y digo, pero... Dejando el coche abajo. Claro, digo, pero ¿dónde está esto? O sea, esto... Y me acuerdo perfectamente que era como un refugio de montaña, en pleno temporal. El reportaje que yo estaba haciendo sí que era más de miedo. Y cuando me dejan ahí, veo, es que lo he visto cuando lo contaba Paco, todas las habitaciones vacías, con sus bañeras, y solo yo en una habitación, y encima no tenía ni llave de la mía, o sea, no cerraba, y tampoco cerraba la puerta del exterior. Y yo decía, claro, aquí todo el mundo sabe que estoy solo, sin vehículo, y metido en un lugar
y me pasé, se acordará Javier Sierra, pues se lo conté, me pasé toda la noche en vela leyendo un dossier de Más Allá. Digo, porque, o sea, no me quiero dormir. En fin, seguro que muchos nos pueden contar historias de hoteles y hostales perdidos, ¿verdad? Y puede que no pase nada extraordinario. Solo es, quizás solo sea eso, nuestra sugestión. Pues la psicofonía está dando mucho que hablar porque nadie se pone de acuerdo. Yo entiendo que la psicofonía dice Rosy o algo así. Un saludo. Claro, igual en el impacto ese, pero sí, claro, si te dicen antes atrapadlo, pues escuchas algo así. Si te dicen otra cosa, me lo digan, no escucho atrapadlo, ni atrápalo, ni nada de nada. La verdad, ¿eh? Francisco nos dice enhorabuena por el programa, a mí me parece un ladrido. En este coinciden varios. Un ladrido de perro. Buenas madrugadas, nave del misterio. Parece que si dice él era malo. La persona que lo mató tuvo que entrar con un testigo, nos dice Tony. Totalmente de acuerdo en cuanto a los románticos. Fueron los mejores delante de un piano. Chopin, Schumann, Schubert, os lo dice un pianista. Ah, qué alegría tener aquí un pianista. Hemos echado mucho en falta no estar en el estudio uno antiguo de la cadena SER, que estamos en obras hace tiempo, sí, porque si no, el gran Antonio Bravo nos hubiese interpretado varias piezas, como él sabe hacerlo, con el piano en vivo, ¿no? Jorge Eras, desde Granada, nos dice: hola amigos, los pelos de punta me ha puesto la psicofonía, pero ¿de verdad escucháis eso? Para mí está claro que dice ahora vas a sufrir. Qué mal rollo de voz. Escucha, ahora vas a sufrir. ¿No? O sea... A ver, ¿la ponemos? A ver, Geray, vamos a tener... Pon silencio total, si te parece, y volvemos a También escucharlo. entienden vámonos. Al final no estoy seguro, pero podría ser oficialmente, por parte de Antonio Pérez, que es el investigador que la ha obtenido, y suele ser el investigador el que da sello de calidad, digamos, de interpretación, dice, atrapadlo, atrapadlo. A ver. Atraparlo. Geray dice, vámonos. ¿Vámonos porque vamos con otro tema o vámonos por, pues yo entiendo, por la psicofonía? ¿Árabas o almas? Pues en fin, todos. Yo es que si me dicen que es un estornudo también me lo creo. O sea, que no escuchas nada, ¿no? No. Bueno, más nos dicen, claramente dice mátalo, Susana Juárez Bonilla. Habrá más, nos decía Gallego. Yo más bien oigo un disparo. Otros dicen, la psicofonía no se escucha nada. Sí, la verdad es que opiniones para todos los gustos, pero desde luego es una de las difíciles. No podemos perro compararlas. rabioso mordiendo algo, Francisco Jesús nos Muchos lo hablan dice. de perro. Sí. Yo no sé si había perros por la zona, Paco. ¿Llegaste a ver perros por la zona, Paco? No, dice que no. No. Yo no entiendo nada, pero da muchísimo miedo, nos dice Nuria desde Madrid. Pues oyen de todo, Iker. Desde en fin, frases largas hasta más cortitas. Una psicofonía que pone colofón a una historia y que clávalo por lo tanto o impacta. tápalo. Nos dice Pilar, clávalo, tápalo. Hombre, clávalo, le daría un aspecto, aún si cabe, más fúnebre a la historia. Y luego muchos mensajes sobre el tema principal de los músicos. No entro a valorar quién es el mejor, solo decir que Mozart es mi fiel compañero, tiene una música para cada estado de ánimo, es mi ídolo, nos decía Clara desde Tenerife. Oye, puntualizar, qué interesante el reportaje de Fermín y de Carlos, con médicos hoy en Valencia que siguen empleando el efecto Mozart, o sea que no es una cosa como de nueva era, que a veces tú sabes, Santi, que hay como fenómenos que cierta gente impulsa, se acaban muriendo, no valen para nada, tienen época, bien sean determinadas vitaminas, bien sean determinadas cuestiones, pero esto se sigue empleando en los hospitales y hay que dejarlo claro. Sí, porque en contra de muchos de estos fenómenos pasajeros que salen 2 libros, se monta el revuelo correspondiente y luego se olvidan, en el origen hay investigaciones serias, investigaciones científicas, contrastadas, y lógicamente eso lleva una trayectoria larga. Y lógicamente además en el mundo de la medicina, dentro de lo que son las ciencias, siempre se ha mantenido una postura muy práctica, que es, si es beneficioso, se aplica. Y luego ya nos molestamos en averiguar exactamente cómo funciona, pero mientras los beneficios sean demostrables experimentalmente, lo aplicamos. Oye, cuando suene otro piano que nos va a poner Jerry dentro de un momento, y tú no me cuentes una cosa de esas extraordinarias del mundo de la conspiración, ¿también será científico el aparato del que me vas a hablar? Pues yo lo catalogaría más de pseudocientífico, que mira que la palabra da para mucho, pero esta vez yo creo que es justo la que le encaja. Mira, nos decían también que no solo se emplea con niños la música. Desde la
nos decía que el día 11 le operaron con anestesia epidural y para tranquilizarle le pusieron unos cascos con música de Chopin relajante. O sea que no solo con los niños. También nos dicen, trabajó en el hospital en la sección de recién nacidos a 2 años. Y sí que ponemos música de Mozart y de Beethoven. Estimula varios factores de personalidad y comportamiento. Nos decían, también es necesario ser muy especial para escribir música tan bella. Admiro a todos los músicos, tienen una sensibilidad especial. Octavio desde Asturias, un tema muy interesante el de hoy. Creo que la música es el idioma universal, es un verdadero misterio como una canción o una melodía nos puede transportar en el tiempo o cambiar nuestro ánimo. Una película preciosa sobre el milagro de la música con duelo musical entre pianistas incluidos, la leyenda del pianista sobre el océano. Os la recomiendo, nos dice Margarita. Vamos a apuntarla, la leyenda del pianista sobre el océano. Por cierto que hace poco alguien nos agradecía esa especie como de constante señalización de que nosotros ponemos músicas a veces terroríficas, pero también intentamos ser un bálsamo para la gente que lo pasa mal. Sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal. Hemos recibido un mensaje de un buen amigo que a mí de verdad me ha estremecido, me ha impactado, el amigo Félix Redondo, y le queremos mandar un abrazo muy grande, lleno de ánimo, un abrazo enorme, porque es un muchacho junto con otros, que hace una labor encomiable, entusiasta, y a veces la desgracia, y las historias se cruzan en nuestra vida. A todos nos ha ocurrido, a todos nos pasarán cosas, eso lo tenemos todos clarísimo, y hay que aprovechar la vida al instante precisamente por eso, y intentar ser con todas las fuerzas lo más felices. Nosotros siempre en nuestro pensamiento está la gente que lo pasa mal, que nos escucha, por ejemplo, desde hospitales, desde lugares de rehabilitación, en fin, gente que, por ejemplo, está postrada en la cama y que sabemos y notamos, y a veces se nos olvida decir, sabemos que estamos ahí con ellos y que son parte de nuestra gran familia y que nunca los vamos a olvidar. Pero en especial me vais a permitir que a este amigo, a Félix, le mandemos un abrazo enorme y cósmico. Nos dice, se entiende perfectamente, ahora vas a sufrir, concentraos en el final, sufrir, nos decía Santiago desde Madrid. Sufrir, bueno, pues lo que sufrieron fueron otras personas. Yeray, cambiamos el tercio, búscame ya que estás con la batuta, a ver si puedes componer esa sintonía absolutamente mítica que acompaña las intervenciones de Santiago Camacho. Mucha gente pregunta por esta sintonía, que es de la película española de hace unos 10 años, Nos miran, interpretada por Carmelo Gómez. Una de las piezas tenía esta maravillosa sintonía, y en cuanto la escuchamos dijimos para nosotros, ¿no? Y sobre todo, para una sección que cuente cosas que casi nadie cuenta. Y en esta ocasión son cosas muy increíbles. Bueno, juzgad vosotros mismos. Pues sí, de hecho son increíbles hasta el punto de que me he sorprendido hasta yo, que soy difícil de sorprender con según qué cosas. Que la Guerra Fría, la disputa durante décadas entre la Unión Soviética y Estados Unidos, fue una época en la que se disparó la paranoia hasta límites difícilmente concebibles hoy en día. Ya hemos dado muestras abundantes, pero la que vamos a dar hoy es posiblemente de las más curiosas, sobre todo no solamente por lo que es, sino doble sorpresa, porque sucede en Canadá. Siempre ha sido uno de los países más civilizados del planeta, donde el espíritu cívico llega a puntos extremos donde es raro el que cierra la puerta de casa, donde las calles están inmaculadamente limpias, pero sin embargo hasta en paraísos del civismo suceden cosas como esta. Década de 1950, plena Guerra Fría. Los servicios secretos occidentales están obsesionados con la seguridad. Cualquier científico, cualquier militar, cualquier diplomático es susceptible de revelar información al enemigo. Y una de las formas, aparte lógicamente del soborno, aparte del sexo, que muchas veces la seducción se ha empleado en el espionaje y podríamos hablar largo y tendido de ello, una de ellas será el chantaje. Y en aquellas décadas, 1950, 1960,
en la que pues algunos temas de derechos civiles no habían avanzado mucho, una de las cosas que todavía no estaba muy bien vista era precisamente la homosexualidad. Que alguien fuera tildado de homosexual, muchas veces padres de familia, personas con impecables para la sociedad carreras profesionales y vidas personales, pues era algo que podía quebrar para siempre una vida. Esto lo sabían los servicios de inteligencia y pensaron que ese era precisamente uno de los puntos débiles que tenían en esa barrera de defensa contra los comunistas. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Pues al gobierno canadiense se le ocurrió un proyecto, ni más ni menos que para crear una máquina para detectar homosexuales. El proyecto recayó, si queremos ya darle un giro más de pintoresquismo al asunto, sobre la Real Policía Montada del Canadá. Estos señores con sus uniformes rojos y sus gorritos curiosos, pues aparte de eso tenían un departamento de investigación y desarrollo que desarrolló una máquina que le llamaron en clave la tragaperras. El funcionamiento de la tragaperras es curioso porque lo hemos visto en el cine. ¿Quién no se acuerda de esos interrogatorios de la película Blade Runner, en la que se sacaba una extraña máquina que te acoplaban unos electrodos y sobre todo una cámara que te vigilaba constantemente la pupila? Pues este era el método. Una cámara vigilaba constantemente la pupila del sujeto, había electrodos que vigilaban el ritmo cardíaco y la respiración, y sobre una pantalla se proyectaban diversas imágenes. Al sujeto se le decía, pasaron todos los funcionarios canadienses con información más o menos sensible, pasaron por esa especie de detector extraño en aquella época, década de 50 y 60, casi 20 años. Pasaron por este proceso, se les decía que era un test para medir el estrés en el trabajo, casi una cosa de seguridad laboral, vaya. La sorpresa de estos individuos cuando iban al test era que primero te ponían una flor, luego te ponían un perrito, pero poco a poco las imágenes iban subiendo de tono, hasta que llegaban a imágenes abiertamente, primero eróticas y luego abiertamente pornográficas. Primero pornográficas heterosexuales y luego pornográficas de corte homosexual. Si la pupila del desdichado se dilataba un poquito más de la cuenta cuando estaba la imagen que no debía en pantalla, automáticamente era incluido en la lista negra. Y no fueron uno, ni dos, fueron 9.000 policías, funcionarios, militares, que fueron depurados, despedidos fulminantemente de sus cargos por un test que ni siquiera, y eso se puede demostrar fácilmente, era exacto ni muchísimo menos, porque la dilatación de la pupila podía depender, por ejemplo, de factores tan aleatorios como que la fotografía en cuestión, la diapositiva, emitiese más o menos luz, fuera más o menos clara, con lo cual la pupila se contraía o se dilataba en consecuencia. Lógicamente, el proceso llegó un momento, a finales de la década de los 60, en que se dejó de usar, pero nadie, a esos miles de personas que se vieron de momento en la calle, luego con sus vidas alteradas, luego con un estigma en muchas ocasiones que ni siquiera le correspondía, pero que desde luego justo no era en ninguno de los casos, de por vida. No ha habido compensaciones, no ha habido disculpas, no ha habido juicios, no ha habido demandas. En definitiva, como vemos a lo largo de todas estas historias de la Guerra Fría no dejó batallas, pero desde luego dejó muchas víctimas. Algo ha ocurrido, y algo que tiene que ver con objetos caídos del cielo. Pero si Jerry nos pone la música cósmica, es por eso, porque hay que mirar al cielo. Es una investigación que ha llevado a cabo nuestro compañero Fermín Agustí esta semana. La noticia surgía sobre Puebla, que es un lugar, cuidado, donde ya en 1979 se habló de UFO crash. UFO crash, ese término de los ufólogos norteamericanos, para definir objetos, según ellos, volantes y muchas veces de procedencia
intergaláctica, 1977, me dice Carmen, no 79 en Puebla, pues se había estrellado. Bueno, pues ahora es que en el mismo lugar, esto de inmediato, le dije a Fermín, oye, ponte a indagar, porque yo creo que esto es curiosísimo. Nunca ha pasado antes en la historia de la ufología, en tiempos recientes, en el mismo entorno, 2 objetos que han caído. Se habló primero, Fermín, buenas noches. Hola, buenas noches. Se habló en un principio de meteorito. De un meteorito. De hecho, yo cuando llamo a México pensaba simplemente que iba a ser un meteorito y que no iba a haber nada más. Y en el momento que me pongo en contacto con la radio XNQ de Tulancingo, me dicen que realmente lo que ya no piensan es que sea un meteorito, que puede Han ser cambiado cualquier de idea. cosa menos un meteorito. Se habla de que es un objeto volador no identificado, no tienen pruebas todavía contundentes, o incluso de 2 satélites. Sale una noticia de que un satélite americano y otro ruso han chocado y que han salido de la basura del satélite. Que han chocado y ha generado una explosión. No, ha generado basura, ¿vale?, que está en el espacio y que alguna puede caer en la Tierra. Que ese puede ser el caso de lo que ha ocurrido, que ha caído basura. Pero desde luego no es un meteoro, que se hablaba de que ha dejado un cráter inmenso en las primeras noticias. Lo primero que llega es que ha dejado un cráter de 30 metros. ¿De qué día estamos hablando, Fermín? Del 10 de febrero. O sea, nada, hace 3 días. Del 10 de febrero. El cráter dicen que es de 30 metros. Cuando yo le pregunto al periodista, ese cráter ya nadie lo ha llegado a ver. La policía le dice que en 2 situaciones, 2 localizaciones, él va a ver una y no está. De hecho, si quieres tenemos justo la grabación. Vamos a escucharlo. Venía un aparato así frente al sol, pero salió de acá por las antenas. Un aparato. Ajá, como eso. Así. Lo dice el señor como eso, me está señalando la ventana que es redonda. Sí. Sí. Y pasó donde estaba yo así, pero hacia arriba. Y al otro lado pasó una cartera y cayó. Pero rapidito así, cayó y se intentó subir. Y cayó. Intentó subir, lo atacó en el bordo, cayó otra vez. Y que intenta subir otra vez y se fue derecho para arriba. Se elevó como 1 kilómetro y se fue para Acapulco. ¿Pero qué está definiendo este testigo? Porque es una especie como de saltos que da el objeto, siempre según su precisión. Él parece que estaba cerca justo del lugar de impacto. Es un zapatero que es entrevistado en esa radio, ¿no? Sí, es entrevistado. El señor se llama Francisco Roldán. En la entrevista que nos han pasado de la radio dice que había otra persona que también lo vio, que era algo circular con antenas, y pues lo que cuenta que cae, rebota hasta 2 veces y luego ya se eleva y desaparece. ¿Esto puede ser algo? Por favor, que si hay algún ingeniero o experto en telecomunicaciones y satélites nos explique si un satélite puede hacer semejantes movimientos, pero imagino que si algo cae tiene que quedarse allí, ¿no? Que puede formar parte de la fantasía de los testigos, pero no hay marcas, no se han encontrado marcas. No se encuentran marcas. Dicen que hay 2 localizaciones, pero es que nadie ha llegado a verlas. Este mismo periodista, por la noche, cuando la policía le dice dónde está, se va a buscarlo y no lo encuentra. No lo encuentra. Tenemos más documentos, Fermín. Sí, el mismo periodista, yo le pregunté, digo, ¿por qué entonces, cómo puede ser que 3 días después no sepamos nada, las autoridades estén hablando y no te digan realmente nada? Y él me dice que puede ser por 3 posibles causas. Nadie sabe a ciencia cierta hasta este momento si se trató de un meteorito o bien, como lo ha dicho un promotor de una agencia espacial en este país, que es el ingeniero Fernando de la Peña, basura espacial de un satélite ruso. No tenemos ninguna evidencia, ni las autoridades la tienen, de que haya habido un agujero en la Tierra o pedazos de metal. Nadie tiene nada físicamente hasta el momento. Lo que sí tenemos es toda la versión de los ciudadanos del estado de Hidalgo y del estado de Puebla de Los Ángeles, que es la capital, que vieron una bola incandescente surcar los cielos, lo mismo aquí en Tulancingo, aquí en Hidalgo. Y bueno, este fenómeno que se vio en el cielo, una bola incandescente de fuego surcando los cielos, produjo un estruendo tal que provocó el movimiento de la Tierra y la vibración de las ventanas de las casas y de los comercios. Primero porque yo casi estoy seguro que las autoridades no saben, locales, no saben de qué se trata.
Esa es la primera. La segunda, porque está fluyendo la información de manera muy lenta, y hay una última que es la que todo el mundo está suponiendo, que ya desde el 10 de febrero saben dónde cayó, qué fue lo que cayó, y están actuando las autoridades de manera muy sigilosa, porque hasta este momento ni la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Gobernación, ni la Fuerza Aérea Mexicana, ni el Ejército ha hecho una declaración al respecto. En fin, yo creo que es bastante extraño lo que nos cuentan. Hay una última hipótesis, un último comunicado, Carmen, que habla de esta posibilidad. Como todos los comunicados, yo por lo menos es mi instinto, después de un acontecimiento donde hay dudas, el comunicado puede ser la verdad o puede ser todo lo contrario, ¿no? Claro, de lo que se habla, como ya apuntaban antes, es de chatarra espacial, de los restos del satélite ruso Cosmos 2421. Al parecer, este satélite, que fue puesto en órbita el 25 de junio de 2006, en febrero de 2008 sufre una ruptura. Hay más de 15 pedazos que al parecer están por el espacio, y uno de esos pedazos dicen que es el que puede haber caído, pero también apuntan que no hay cráter, con lo cual no puede ser un meteorito, no puede ser basura espacial, o por el momento no la han encontrado. Está la dicotomía de si están ocultando información, como ya pasó en 1977. ¿Qué pasó? Como antes apuntabas, en Puebla. Pues fíjate, Iker, era 29 de julio del 77, 6 y 10 de la mañana. Incluso hay una filmación, por una casualidad, que se da en ese mismo momento. Un director de cine, Abel Salazar, está con el equipo de trabajo rodando las escenas finales de una película que además no tenía nada que ver con el espacio, se llamaba Picardía Mexicana. Estaban rodando al amanecer cuando ven que varios objetos, 3 en concreto, están surcando los cielos. Gracias a ellos hay una película filmada, una filmación de esos 3 objetos volantes no identificados. ¿Se ha visto alguna vez la película o no? La película, al parecer, sí se ha visto, pero esas escenas, unos dicen que fueron manipuladas, otros dicen que esas escenas desaparecieron para siempre. En fin, también hay pues mucho oscurantismo en cuanto a esa filmación en 33 milímetros. Es en el mismo lugar, es en Puebla, México. Dice que la grabación dura 22 segundos, que hay 14 personas que fueron testigos, más todos los que se encontraban en la calle en ese momento, que al parecer eran cientos de personas ya. Bueno, lo que se ven son 3 objetos volantes. En un principio, lo mismo, un ruido tremendo. Dicen que incluso la tierra empieza a temblar. Y aquí lo que ven también es cómo esos objetos bajan casi hasta el suelo y de repente empiezan a volar rápidamente hacia el cielo. Pero es lo mismo que ha descrito este señor. Prácticamente lo mismo. Que llegan a descender, a tocar suelo y a subir de nuevo. Pero en este caso parece que vuelve a bajar por lo menos uno de ellos y que se estrella. Es lo mismo que ha descrito el señor, claro, que hay una subida y bajada 2 veces. Hasta ahí quedaría como una incógnita, podía ser un meteorito de nuevo, podía ser chatarra espacial. Lo que pasa es que en este caso se encuentran metales. Los investigadores encuentran un trozo que es analizado, incluso están los resultados con carbono, manganeso, silicio, cromo. Es lo que analizan que tiene ese material que encuentran. Que ese trozo demuestra ser de alta pureza, bajo contenido en azufre, en fin. Que para los ufólogos se estrelló un ovni que ocultaron las fuerzas, porque ahí empieza lo de siempre. Cuando hay un objeto volante que parece haberse estrellado, ya se habla de hombres de Estados Unidos que habían llegado hasta Puebla, México, para recoger pues ese hierro que quedaba, esos restos que quedaban, que habían ocultado la nave. Incluso se hablaba de humanoides, un nuevo Roswell en Puebla, en México. Por el momento no se sabe absolutamente nada. La información se ocultó, se dijo que había sido un meteorito que había caído, y los ufólogos siguen preguntando hoy en día qué fue lo que cayó, qué era el ovni de Puebla de México. Fijaos si han sido efectivas las maniobras de ocultación, sea lo que sea, que yo no sé lo que es, evidentemente, que han pasado 33 años de este caso y no hemos vuelto a saber nada. Que no pase esto con lo que ha ocurrido hace 3 días, ¿no? Pero UFO Crash, que se recuerda en la historia, dicen, ¿no? Historia registrada, 1790, en el pueblito de Alençon, en Francia, la definición que había
a mí me daba mucho miedo, era muy enigmática, no era, imagino también que aderezada por la leyenda, un globo, claro, la visión era un globo de fuego que cae con un bosque. Entonces la gente del pueblito, de prácticamente una aldea, salen todos corriendo a ver qué ha pasado. Y están viendo una especie de dirigible atrofiado entre llamas, una especie de experimento que ha salido mal. Pero lo que uno de los testigos describió es un extraño ser parecido a un niño quemado huyendo bosque adentro. Hicieron una comisión para encontrar a ese niño, 1790, siglo XVIII, o sea, el siglo de las músicas que estábamos escuchando prácticamente, y nunca lo encontraron. Me pareció siempre un caso muy enigmático. A día de hoy no sé el catálogo de UFO Crash en el mundo, qué niveles de casos bien contrastados o polémicos tendrá, ¿qué número de casos, mejor dicho? Pues probablemente que pasen la veintena, porque sin entrar en el siglo XX, fíjate que luego tendríamos el caso de Aurora en Texas, 1897, ¿no? Sí, efectivamente, que directamente, además, uno de los ocupantes es enterrado en el cementerio del pueblo. Hay que hacer un dossier especial, yo creo, de UFO Crash, ¿eh? Sí, sí. Se lleva por delante un molino de viento, o sea, no es una cosa... No, eran cosas físicas. Efectivamente. Aunque sobre lo de los airship un día tenemos que hablar, porque es la historia, por lo menos hasta donde he conseguido indagar yo, es casi más apasionante que si fueran extraterrestres. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues apúntalo, porque en breve a toda esa gente que estará inquieta con lo que ha pasado, y mucha gente mexicana que nos escucha en México a través de Internet, que hacen que nuestro programa sea pues lo más escuchado en castellano en la red, cosa que nos enorgullece. Ahí están los mexicanos, los amigos de México. Bueno, pues vamos a intentar investigar, vamos a intentar saber más. Mira. Y hacemos ese dossier, Santi. UFO Crash, impactos de cosas desconocidas más allá de Tunguska y cosas que parecían... Bueno, Tunguska también estaría ahí, pero bueno, estos casos tan raros que se ocultaron, ¿verdad? Incluso había un caso en el Irak de Saddam Hussein. Había, porque digamos que las inquietudes paranormales de Saddam Hussein es un tema del que se ha hablado muy poco y también tiene mucha amiga que contar. No está nada mal. En Etiopía, en el 81, un caso muy parecido al de Torrejoncillo en Cáceres, una especie de esfera, un poco con forma de vela, que arrasó 150 casas. Hay una casualidad que, fíjate, parece que a los habitantes de Puebla, en México, pues le tienen que caer todos los satélites rusos, toda la chatarra espacial, porque en el caso de 1977, claro, en 1990 piden un acta de liberación de información, uno de los ufólogos, y lo que se dice es que ese día, cuando había caído o cuando habían visto esos 3 objetos volantes no identificados, había entrado a Tierra la tercera fase del cohete soviético que puso en órbita al satélite ruso Cosmos. Hasta casi el mismo satélite. No deja de ser curioso que un acontecimiento del año 77... Cosmos, ¿eh? Sí, que será que tiene su trayectoria ahí y que puede ser la víctima propiciatoria. Fermín, lo que hacemos es estar muy atentos. Vamos a ver si la oscuridad no invade todo el caso y si logramos tener más testimonios o saber algo más de lo que ha pasado en Puebla, porque parece que sea lo que sea, algo ha caído del cielo. Y yo me he quedado muy sorprendido, imagino que tú también, porque lo que describía ese individuo hace 2 días, que es increíble y nadie lo describiría porque es como de invención, o sea, es algo... Alguien se inventa algo y nos dice que cae, rebota, sube, vuelve a caer y vuelve a subir, y es lo mismo que tenemos en los testimonios del año 77. O sea que seguimos la investigación. No es rebote, lo pueden describir así como una bajada muy fuerte, casi tocando al suelo. Lo que sea, pero es igual que lo que describieron en el 77. En este caso con 3 objetos, ¿eh? Fermín, investigación abierta, vamos a ver qué logramos. A ver qué si se consigue. Venga, un abrazo, Fermín, gracias. La verdad es que los acontecimientos están ahí y a veces cuando uno hace paralelismos es que los argumentos, Santi, suelen ser los mismos, exactamente los mismos. Se nos dice, la misma explicación, hace 33 años. Sí, señor. La verdad es que... y cuando no, ya sabes, los teledesglobos sondas, el gas de los pantanos, anda que no ha habido. Puede ser, las chimeneas de las centrales térmicas. Sí, también. Pero que puede ser, pero que no nos vuelan. dejan. Sí. En fin, vamos con un repaso por la historia. Vamos rápidamente a conectar con nuestro compañero Nacho Ares, que tiene informaciones de última hora que tienen que ver con eso, con lo más profundo y remoto. Como siempre, como cada semana. Nosotros vamos de lo misterioso a la pura y dura ciencia arqueológica e histórica. Hay hallazgos y descubrimientos.
El extraño grabado visible sobre el árbol conocido como escorpión, situado en la cima de las montañas de Santa Lucía, en California, no se debe a la mano de unos aburridos vaqueros, tal y como se creía hasta ahora, sino que representa un mapa estelar dejado allí hace siglos por los indígenas. Sin las modernas técnicas de observación, los indios Chumash dibujaron sobre la madera del árbol un grupo de estrellas. ¿Cómo lo hicieron? Nos lo cuenta Carlos Coello, astrónomo del Museo de la Ciencia de Valladolid. El seguimiento se puede hacer de la única forma prácticamente posible, que es a simple vista, fijándote en la posición de las estrellas, tomando algunas como referencia y a partir de ellas observar diariamente o a medida que puedas con mayor frecuencia ese movimiento que tienen en el cielo. Saint Onge, el paleontólogo que ha realizado el descubrimiento, va más allá en sus afirmaciones y señala que el dibujo representa en realidad a la Osa Mayor, cuya importancia debió de marcar la vida de estos indios californianos. Bueno, la Osa Mayor es un conjunto de estrellas bastante más amplio de lo que realmente todos conocemos. Hablamos casi siempre de El Carro o las 7 estrellas más brillantes de esta constelación. El Carro, al ser un conjunto de estrellas brillante, fácilmente reconocible porque la forma es muy sencilla, siempre ha estado ligado tanto a la orientación como a diferentes motivos. Algunas culturas antiguas, por ejemplo, se utilizaban para adoraciones, o incluso en la Edad Media se podía saber aproximadamente la hora de la noche a través de la posición de esas 7 estrellas según la época del año también. Para el investigador estadounidense, la observación de las estrellas fue para los indios Chumash como ver en el mismo canal de televisión un maravilloso programa que nunca llegaba a su fin. En pocas semanas se reanudan los trabajos en el yacimiento arqueológico de Zipán, en Perú. Las nuevas tumbas descubiertas en los últimos años, pertenecientes a personajes nobles de la cultura mochica, alientan a los arqueólogos a la búsqueda de nuevos hallazgos. Por ejemplo, en la tumba del señor de Zipán, algunos de los siervos enterrados junto al rey tenían los pies mutilados. Nos lo explica Walter Alba, descubridor de la tumba. Parece que esta es una señal simbólica de que el vigilante no debe abandonar su puesto de custodia y que una manera es evitar que se camine es cortándole los pies, que es una costumbre muy antigua que también se practicaba en el mundo antiguo, ¿no? En la época de Cristo los ladrones les molían los pies con un martillo para que no salga el alma a caminar, ¿no? El misterio que rodea el hallazgo de estos macabros enterramientos ha hecho crecer en los últimos años la importancia arqueológica de la pirámide de Huaca Rajada. ¿Sacrificios humanos? ¿Siniestras mutilaciones de sirvientes? Parece que era después de la muerte porque uno de los antropólogos físicos han tratado de encontrar señales de corte y casi no hay, ¿no? Como está hecho con un instrumento muy fino y además con un tipo de corte muy preciso, ¿no? Los hallazgos de Zipán se enmarcan dentro de la cultura mochica, cuya época de esplendor acabó diluyéndose de forma misteriosa en el siglo VIII de nuestra era. Nuestro compañero Carlos Largo está ya recopilando las informaciones sobre anécdotas con vuestros perros, que gracias por remitirlas, porque cada uno es un mundo y vamos a intentar, ¿por qué no?, componer una estructura de ese mundo. El perro, ese animal que hace milenios se hizo nuestro amigo. El perro, ese animal que a veces ve cosas que nosotros no podemos ver. ¿Habéis probado alguna vez a poner una psicofonía delante de vuestro amigo? Pues hacedlo, sobre todo una psicofonía que sea buena. Y probad la reacción. Y ya me diréis qué pasa. Porque ellos sienten algo, sienten cosas. Bueno, por favor. Hombre, yo estoy convencido. Cuando se ponen ahí en el pasillo, que parece que ha entrado alguien o sí, que están viendo algún espíritu o algo, sí, pero y bueno. muchísimas cosas que solo les falta hablar en ocasiones. Bueno, ¿habéis tenido lo que consideréis anécdotas que van más allá de lo explicable? Anécdotas que os han marcado con vuestros perros, y nos centramos no en otras mascotas, en perros. Vamos a dedicarle un programa especial, Milenio 3 con número@cadenaser.com, o en la web de la Cadena Ser, o en 27640, palabra clave Milenio, espacio y los mensajes. Porque es importante. Vamos a dedicarles un programa íntegro a un montón de historias de verdad alucinantes. Hablando de perros, parece que a uno
lo han revivido A varios, de Dr. Sí. Frankenstein. Sí, han revivido ya varios perros en el Centro Safar para la Investigación en Resucitación. Son científicos estadounidenses que han mantenido a varios perros 3 horas Centro muertos. Safar. Sí, 3 horas muertos. Dicen que esto es el ensayo previo para hacerlo con humanos. Vamos a ver. Son animales que científicamente están considerados muertos. No tienen respiración, no existe actividad cardíaca ni cerebral. Pero 3 horas más tarde se les suministra de nuevo su sangre y esos perros reviven. Además hay que darles una descarga eléctrica. Bueno, esto es, te voy a explicar el proceso. Se desangran. La sangre es reemplazada con una solución salina a una temperatura determinada, unos pocos grados por encima de cero. La temperatura corporal de los perros baja hasta solo 7 grados y esto les induce a un estado de hipotermia previo a la muerte. Están clínicamente muertos, sus tejidos y los órganos se encuentran preservados totalmente. A las 3 horas vuelven a meter la sangre que les han quitado otra vez en las venas de esos perros. Descargas eléctricas y oxígeno al 100% y reviven. Bueno, pero esto es leyenda urbana extraña, porque esto es de aquella historia terrorífica que nos contaste, Santi, de los doctores Frankenstein que utilizaban desgraciadamente a los perros para hacer sus pruebas. Pues probablemente no sea leyenda urbana, porque lo que yo sí tengo sabido es que, por ejemplo, este tipo de investigaciones, concretamente el Departamento de Defensa estadounidense está muy interesado en ellas, porque en un futuro podría salvar muchas vidas en el campo de batalla. Efectivamente, la idea consiste en idear un método para estabilizar a un herido, por grave que esté, trasladarlo a un quirófano de un hospital que tenga los medios adecuados, pues para poder tratar esas heridas y de esa manera pues evitar muchas muertes que suceden por falta de medios adecuados en el campo de batalla. No sé hasta qué punto han llegado esas investigaciones, pero desde luego que concretamente eso, los ejércitos están muy interesados en ese tipo de cosas y están poniendo muchísimo dinero en esas investigaciones sin que trascienda mucho públicamente, pues sí es algo que tenía sabido y probablemente estas historias se enmarquen en ese sentido. ¿Cómo se llamaba el doctor aquel que hacía experimentos? Sergei Brukhonenko, jolín, me estabas poniendo a prueba, ¿no? Sí, sí, pero hay algo dentro de tu cerebro prodigioso que guarda un espacio para ese hombre, ¿eh? Pero es que ni sabía que me acordaba de cómo se llamaba ese buen señor. Eso es lo más siniestro. Sí. Está ahí. Sergei Brukhonenko está ahí. Porque yo he estado dudando entre dos grandes ídolos rusos, Brukhonenko y luego el hombre que se puso delante del acelerador de partículas, ¿no? Ay. Ese ya es muy difícil. Este ya es para notar, sí. O sea, Brukhonenko existió y es el que hizo lo de la famosa cabeza que se movía todavía desgajado del cuerpo. Señor, este fue el que, y de hecho también es otro experimento que, por atroz que nos parezca, también ha ayudado a salvar muchas vidas. Es básicamente el padre de los sistemas de circulación externa, que son los que se utilizan para que un cuerpo humano sin corazón, que se tira unos minutos sin corazón, por ejemplo en un trasplante, pues pueda seguir viviendo gracias a una bomba que sigue moviendo su sangre y sigue oxigenándola. Eso, lógicamente, para demostrar que era viable, a este buen señor no se le ocurrió otra cosa que decapitar a un perro y hacer que con un sistema de ese estilo su cabeza viviera durante unos minutos o unas horas. Por cierto, una historia de leyenda urbana que se ha vuelto a cumplir, de esas que a ti y a Santi os gustan mucho, que sí, sacáis hasta caramelos y cosas en la tele. Por cierto, mañana vamos antes, mañana vamos antes probablemente incluso de las 12, así que por favor muy atentos, estamos en ese umbral. En Cuarto Milenio. Y mañana hay una cosa, un primer tema, que yo creo que tenéis que ver. Un tema físico, presente, pero eso también es muy físico. ¿Se lo ha encontrado alguien? Sí, un vecino de Cañada del Rosal, en Sevilla, ha puesto una denuncia ante los servicios de consumo por encontrarse, y agarraros, mira si esto no da asco, un diente ortopédico con tornillito y todo en el interior de un caramelo de regaliz masticable. Hemos puesto todos ahora mismo aquí el mismo gesto de repelús. Pues sí, el gesto de repelús que tuvo que poner además este hombre también cuando fue a
comerse su caramelillo y se encontró con algo duro dentro. Y cuando se lo sacó de la boca vio que era un diente. Y que ¿Pero era un caramelo de una marca? Sí, es un caramelo de una marca que se fabrica en Extremadura, que ya ha sido pues denunciado ante la Unión de Consumidores de Sevilla, que me imagino... Dentro del caramelo, no en el envoltorio, o sea, dentro. Fundido el caramelo sí, por fuera. Sí. O sea, un operario se le había caído el diente. Pues me habrá caído un diente postizo a lo que es la marmita. Sí, a lo que es la melaza esa, ¿no? Para hacer el caramelo. Pues sí, al parecer sí. Alguno se acercó demasiado, fue a darle una vuelta a esa pasta de caramelo y abrió demasiado la boca y se le cayó el implante. En fin, una vez más, leyenda urbana que se cumple. Pero lo malo de esto, bueno, ahora se lo ha encontrado un adulto, pero ¿y si un niño está comiendo ese caramelo y se traga el diente? Bueno, corramos un tupido velo, estas cosas pasan y las leyendas urbanas luego cogen la pista y decimos qué miedo, pero la realidad siempre, siempre supera a las novelas. Vamos con los últimos mensajes. La música abre puertas en el cerebro que nos lleva a otros mundos. Petro desde Santander. La música es la banda sonora de cada una de nuestras vidas. Chete de Madrid. Qué interesante el programa de hoy. Soy un gran aficionado a la música clásica desde pequeño. He estudiado piano y ahora de manera personal trato de componer alguna cosilla y me doy cuenta de lo increíble de Mozart, Chopin. Qué bonito es ese mensaje. Pues nos cuando uno se pone a hacer José Daniel García. Cuando uno se pone a hacer cosas se da cuenta de la distancia que están los maestros. Pero hay que admirarlos, porque para eso están también, ¿no? No envidiarlos como hacen algunos, ¿no? Admirarlos. Otro de los ganadores. De igual forma que el hombre busca sentido al universo, la música surge para poner orden en el caos. Mensajes y final, porque en el minuto final diremos cómo ha acabado la encuesta. Jorge de Zaragoza nos dice si podríamos hablar un día sobre la criogenización a raíz de esto de los perros. Bueno, hicimos... Ya hemos hablado. Claro, es que mucha gente, ¿verdad, Santi? Se incorpora y es que llevamos 800 programas. Claro, es que hay gente que es muy nueva. Es bueno que se incorpore, claro. Tú imagínate... Tú entrevistaste a la madre de la última mujer criogenizada, ¿te acuerdas aquella historia? Efectivamente. Pero es que, fíjate qué reflexión. Hay gente ahora que nos escucha con 16 años... que tenía 8 añitos cuando empezamos. Entonces es lógico que, es verdad, que es mucha verdad. gente... Oye, nos alegra mucho, ¿eh? Sí, señor. Pues mira, lo haremos. Habrá que empezar a ir cogiendo peticiones de... Porque decimos, es que lo hicimos en el programa 71, claro, vamos casi en el 800. Y ha pasado mucho más tiempo. Que nos van a seguir. Mira, ya una niña que se llama Marta y que ya nos sigue desde el día 9 de febrero, que es cuando vio la luz. Madre mía. Dice mis papás que soy la milenaria más fiel de todos, pues llevo mis 9 meses de gestación escuchándoos todos los días por la noche. Es el efecto milenio, en vez del efecto Mozart, le han puesto Milenio 3. En la barriga de mi mamá, mis papás, además del programa en directo, se bajan los podcasts, los escuchan todas las noches, así que vuestras voces me son tan familiares. Y con 2 días nos escribe ya. Sí, Martita Alonso Fernández se llama. Promete, dice que gracias por los minutos de misterio que tan felices hacen a mis papás. Pues gracias a vosotros. A toda la familia. Por enviarnos este magnífico mensaje y tan buena noticia, el tener una milenaria más en nuestras filas. Nos dice, hola, pues veréis, yo entiendo, coged al vagabundo. La psicofonía que siguen diciendo de todo. Coged al vagabundo. Sé que suena un poco raro, así que luego la volveré a escuchar con cascos y seguro que lo escucho mejor. Ya alguno va a entender un nombre como Sergei Brukonenko o algo así. Nos dicen también, soy Juanra de Valencia. En toda la franja fronteriza de Estados Unidos existen más de 20 áreas 51. Incluso murieron soldados al estrellarse un ovni. 200 soldados. Alegría. Pues el ovni era como una plaza toros, vamos, porque para que mueran 200 es como soldados. el caso aquel de la familia Montorio de Burgos, ¿no? Era como una plaza de toros, mítico Igual. titular de la Gaceta del Norte de los años 70. Muchas gracias por ofrecernos la 9ª sinfonía de Beethoven. Es la más maravillosa jamás creada por el hombre. Siempre que la oigo me conmueve enormemente. Y habrá ganado Beethoven. Podríamos haber puesto muchísimos más, pero hemos puesto quizá a los más populares. Pues no, ha ganado Mozart, 40,1% contra Santi, Beethoven, una cena. 33,1%. Le sigue Bach, 13,7%, Tchaikovsky, 7,4% y el pobre Vivaldi, 5,7%. ¿Qué ha pasado con Vivaldi? Solo Carlos Largo apostaba por Vivaldi. ¿Verdad? Con las 4 estaciones, pero al final nada. Se ha quedado el hombre ahí un poco al final chafado. Yeré Martínez, compañero, nuestra batuta de esta noche y de todas las noches en la Nada del Misterio. Feliz semana. Carlos, Fermín, feliz semana.
Santi, hasta la próxima semana, compañero. Hasta la próxima Feliz semana. Un abrazo muy fuerte.